En este video explicaré de manera sencilla y paso a paso cómo saber derivar desde cero. La intención de este video es que al final del mismo ustedes puedan resolver la mayoría de derivadas que se les presenten. Realmente es muy sencillo saber derivar. Lo que ocupamos simplemente son estas fórmulas de aquí. En prácticamente todos los problemas que se le presenten, pues pueden resolverlo con estas fórmulas de aquí. Va a haber algunas ocasiones en que tengan que factorizar o hacer algunos artificios matemáticos para poder aplicar una de estas fórmulas. Pero en la mayoría de problemas, realmente sabiendo estas 9 fórmulas es suficiente. Muy bien, vamos a empezar con la primera. La primera y la más utilizada realmente es la de x a la n. X a la n básicamente es una variable, ya sea la x, la y, la z, etc., que tenga un exponente. En este caso puede ser el 2, la quinta, a la cuarta, etc. ¿Ok? Eso es lo que quiere decir. Y pues bueno, me dice que la derivada simplemente es bajar ese exponente, volver a poner la variable y al exponente le vas a restar 1. En este caso, por ejemplo, vamos a decir que vamos a derivar x al cuadrado. ¿Ok? Aclarando que esta comita de aquí que puse significa prima. ¿Ok? En algunos libros se va a encontrar que la derivada se expresa de la siguiente manera. ¿Ok? Esto es lo mismo que esto, ¿ok? Pero creo que es mucho más cómodo simplemente poner una comita. Yo les recomiendo que utilicen la prima, realmente es más cómodo y más rápido. Muy bien, regresando a lo mismo, me dice que x al cuadrado tenemos que derivarla. Vamos a seguir la fórmula, me dice que tengo que poner la n. En este caso, pues bueno, ya sabemos que la n es igual a 2. Por lo tanto pongo 2, vuelvo a poner la variable como aquí. Y luego me dice que ponga n a la menos 1. Pero como n vale 2, pongo 2 menos 1, ¿ok? Resolviendo, me queda que 2 por x a la 2 menos 1, pero 2 menos 1 simplemente es 1, ¿ok? Y x a la 1 pues me queda simplemente 2x. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la derivada de x al cuadrado es 2x, ¿ok? Simplemente siguiendo la fórmula número 1. Como pueden ver, realmente es muy sencillo, simplemente seguir una receta de cocina y pues se llega a la conclusión. No es muy complicado. Muy bien, la siguiente fórmula me dice que la función a por x, su derivada es simplemente a. ¿Qué quiere decir esto? Pues muy sencillo, en matemáticas las primeras variables como a, b o c, etc., pues se representan como constantes. En este caso a va a tomar un valor, por ejemplo, de 3, ¿ok? Por x, es decir que una variable que está multiplicando con una constante. En este caso es una variable x que está multiplicando a una constante que es el número 3. Y bueno, si queremos derivar esto, pues simplemente me dice que la derivada es la constante, ¿ok? La letra A. En este caso, pues sería 3. La derivada de 3x es 3. ¿Ok? Muy sencillo. Y ya por último, para acabar con las derivadas indispensables que les recomiendo que se sepan de memoria, pues es la derivada de una constante. En este caso me dice que la derivada de A es igual a 0. Por lo tanto, si yo quiero derivar, por ejemplo, el número 3, pues la derivada es simplemente 0. ¿Ok? Muy sencillo. Muy bien, poniendo un ejemplo un poco más laborioso, pues por ejemplo vamos a querer derivar 3x al cuadrado más 2x más 5, por ejemplo. Y le ponemos la comita o la prima para indicar que queremos derivar. Por lo tanto, vamos a decir lo mismo otra vez. Me dice que queremos derivar 3x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada es, bajamos el 2, lo multiplicamos por el 3 que está aquí, volvemos a poner la variable y al exponente le restamos 1. ¿Ok? Me queda 2 por 3 por x a la 2 menos 1. ¿Ok? Luego me dice esta 2x, pero 2x es igual a esta de aquí, a por x. Por lo tanto, simplemente me dice que ponga la pura constante. Por lo tanto, me queda que es 2, ¿ok? Porque la pura constante es 2. Y luego me dice que es 5, pero 5 es una constante, por lo tanto, la derivada de cualquier constante es 0. Ok, y ahora simplemente lo que tenemos que hacer es simplificar esto de aquí. 2 por 3 me queda 6 y x a la 2 menos 1 me queda x a la 1. Pero x a la 1 simplemente ya no se pone y me queda únicamente 6x más 2. Y el más 0 pues sobra ponerlo, ¿verdad? Está de más. Por lo tanto la derivada me queda como 6x más 2. Ok, sabiendo las derivadas indispensables, pues bueno, ya podemos avanzar un poquito más y pasarnos a la fórmula número 4. La fórmula número 4 me indica la multiplicación de dos funciones. Ya sabemos que una función se puede expresar como f de x, ¿ok? O también con otra letra como puede ser g de x, ¿ok? ¿Qué me indica esto? Que yo voy a tener una multiplicación de funciones. Puede ser cualquier cosa. En este caso empecemos con algo sencillo. Por lo tanto voy a poner que queremos derivar
pues la función, por ejemplo, 3x cuadrada, ¿ok? Que está multiplicando a otra función que puede ser, por ejemplo, 2x. Ok, y lo encerramos en corchetes y indicamos que queremos derivar, ¿ok? Siempre tenemos que indicar que vamos a derivar. Muy bien, vamos por partes. La fórmula, como ya les digo, pues simplemente es una receta de cocina. Si sabemos cómo funciona y los pasos que tenemos que seguir, pues no vamos a batallar nada. Primero me dice que ponga g de x, ¿ok? Aquí realmente no importa cuál es g de x o f de x, ¿ok? Realmente en la multiplicación no importa. Más adelante en la división vamos a ver que sí importa. Pero en la multiplicación realmente cualquiera puede ser g de x y cualquiera puede ser f de x. En este caso yo voy a nombrar f de x la primera y la segunda la voy a nombrar como g de x, ¿ok? Muy sencillo. Me dice que ponga g de x, por lo tanto pues simplemente pongo g de x, que en este caso es 2x, ¿ok? Y luego me dice que ponga f de x, pero pilas aquí, me dice que lo ponga como prima, o sea que le voy a sacar la derivada. Por lo tanto simplemente voy a poner un paréntesis y voy a poner f de x, que en este caso es 3x al cuadrado, y le pongo la comita para indicar que voy a derivar más adelante. Luego me dice que ponga un signo de más, pues lo pongo, simplemente sigo la receta de cocina. Y luego me dice que ponga f de x, pero sin derivar. Por lo tanto simplemente pongo 3 por x al cuadrado, ¿ok? Y por último me dice que ponga g de x, pero pilas aquí, que me dice que tengo que derivarlo. Por lo tanto le voy a poner la comita, en este caso 2x', ¿ok? Y ya muy sencillo, simplemente hay que resolver las derivadas. En este caso vamos a empezar con 3x al cuadrado. Ya sabemos que vamos a utilizar esta, debido a que tenemos un exponente, ¿ok? Cuando tengamos un exponente simplemente vamos a utilizar la de x a la n. Ponemos el 3 y me dice que baje el exponente, pues simplemente lo bajo, 3 por 2, y al exponente le voy a restar 1, 2 menos 1, ¿ok? Nuevamente hay que derivar esta porque tenía la comita, y vamos a utilizar la de a por x. ¿Por qué? Porque tengo una constante y tengo una variable. Muy sencillo. Por lo tanto me dice que la derivada de 2x simplemente es la constante, que en este caso es 2, pues lo pongo, muy sencillo. ¿Y qué hacemos con lo demás? Pues simplemente ponemos paréntesis para indicar que vamos a multiplicar. Y aquí simplemente lo voy a bajar. Me queda 3 por x al cuadrado, que está multiplicando al 2. Y aquí voy a poner 2x, que está multiplicando al 3 por 2 a la x menos 1. ¿Ok? Muy sencillo. Vamos a resolver esta parte de aquí. Vamos a escribir 2x. Y vamos a multiplicar 3 por 2. 3 por 2 es 6. Y x a la 2 menos 1 simplemente es x a la 1, pero x a la 1 simplemente es x. Ya no se escribe tanto. Más 3 al cuadrado, ¿ok? Por 2. Muy bien, y ahora simplemente lo que hay que hacer es multiplicar este por este y este por este. Muy sencillo. Multiplicamos 2 por 6, me queda 12. Y x por x me queda x cuadrada. Cuando tenemos una multiplicación de variables, pues simplemente se van a sumar los exponentes, ¿ok? Me queda x al cuadrado. Muy bien. El siguiente me dice que es 3x al cuadrado por 2. Simplemente multiplicamos 3 por 2, que es 6. Y x al cuadrado pasa igual. Y como pueden ver, pues tenemos x al cuadrado y x al cuadrado, por lo tanto lo puedo sumar. Me queda que 12 más 6 es 18. Por lo tanto, la derivada de esta multiplicación es 18x cuadrada. Como pueden ver, realmente solo es seguir una fórmula y saber derivar las funciones principales que tengo aquí, que realmente son las que más se utilizan siempre. Muy bien, como pueden ver, pues es sencillo, no es tan complicado y obviamente vamos a ir aumentando la dificultad de los problemas, pero de momento es muy sencillo. Y bueno, la siguiente es la número 5. En este caso la número 5 me está diciendo que vamos a ver una derivada en la cual tenemos una fracción, ¿ok? O una división. En este caso, como pueden ver, tenemos f de x. Ya sabemos que f de x representa pues cualquier función. Y g de x que representa una función diferente, ¿ok? En este caso básicamente es una división a la cual le vamos a sacar una derivada. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. En este caso, por ejemplo, vamos a derivar 6x cuadrado, ¿ok? Entre g de x, es decir, otra función, por ejemplo 3y, ¿ok? Una función muy sencilla.
Y bueno, vamos a seguir los pasos que me está diciendo la fórmula. En este caso me está diciendo que tenemos que tener un f de x y un g de x. ¿Cuál es f de x y cuál es g de x? Pues en este caso f de x es el de arriba y g de x es el de abajo. ¿Ok? Muy sencillo. Me dice que tengo que derivar la función de arriba. Por lo tanto, lo que voy a hacer simplemente es abrir un corchete o un paréntesis y voy a poner la función de arriba, que en este caso es x al cuadrado. Y simplemente le voy a poner la comita o la prima. Y luego me dice que lo tengo que multiplicar por g de x. ¿Ok? Por lo tanto, simplemente abro un paréntesis y lo multiplico por g de x. O sea, lo de abajo. Luego me dice que pongo una resta. ¿Ok? Simplemente estoy siguiendo la receta o la fórmula. Y me dice que derive lo que sería la parte de abajo, es decir, g de x. Por lo tanto, simplemente abro un paréntesis y pongo 3y. Y simplemente lo multiplico por f de x, que en este caso es 6x al cuadrado. ¿Ok? Muy sencillo. Ok, siguiendo, pues simplemente me está diciendo que lo de abajo lo eleve al cuadrado. Así que pues simplemente lo que voy a hacer es abrir un paréntesis, poner 3y al cuadrado. ¿Ok? Muy sencillo. ¿Qué sigue ahora? Pues simplemente es resolver las derivadas que tengo aquí y que tengo acá. ¿Ok? Así que vamos por pasos. Primero que nada me está diciendo que derive esto de aquí. Como tenemos un exponente, pues ya sabemos que vamos a utilizar esta fórmula de acá, la de x a la n. Yendo un poco más rápido, simplemente pongo el 6 que ya estaba bajo el exponente, pongo la x y le resto un 1. Por lo tanto me va a quedar 2 menos 1. ¿Ok? Y voy a multiplicarlo por lo que ya tengo aquí, que es 3y. ¿Ok? Menos, vamos a derivar ahora esta parte de acá. Me dice que es 3y. ¿Cuál fórmula vamos a utilizar? Pues simplemente es esta. Una constante que multiplica a una variable, cuya derivada pues simplemente es la pura constante. Por lo tanto vamos a poner menos y vamos a poner la derivada, que en este caso es 3. ¿Ok? Y lo voy a multiplicar por 6x cuadrado. ¿Ok? 6x cuadrado. Y simplemente vamos a elevar al cuadrado el 3y. Ojito aquí que el 3y está elevado tanto al 3 como a la y. Por lo tanto 3 al cuadrado me va a dar 9 y y al cuadrado me va a dar y cuadrada. ¿Ok? Muy bien. Ahora simplemente lo que tenemos que hacer es multiplicar esto por esto y multiplicar esto por esto. Muy sencillo. Ok, primero que nada vamos a resolver esto de aquí. Vamos a multiplicar 6 por 2, que es 12. Ok. X a la 2 menos 1, pero 2 menos 1 es 1 y por lo tanto ya no se pone. Simplemente me queda 12x, que va a multiplicar a 3y y menos 3 por 6, que es 18. Ok. X al cuadrado entre 9y cuadrada. Y como yo no puedo simplificar más debido a que tenemos dos variables distintas, el resultado final a la derivada va a ser 12x por 3y menos 18x cuadrada entre 9y cuadrada. Y bueno, la siguiente me dice que es la número 6. En este caso la número 6 me dice que es la derivada de un logaritmo natural de x, o de una función mejor dicho. Me dice que su derivada es 1 entre algo, es decir, lo que esté dentro del logaritmo, y vamos a multiplicarlo por la derivada de lo que esté dentro del logaritmo, que en este caso es la x. Ok, muy sencillo realmente. En este caso lo voy a combinar con e a la x. Ok, van a ver cómo lo voy a hacer. Vamos a buscar lo que sería el logaritmo natural de e a la x. Ok, muy sencillo. Primero que nada tenemos que ver cuál es la función principal. En este caso pues la función principal es el logaritmo que está abarcando a e a la x. Por lo tanto, vamos a utilizar primero la fórmula número 6. ¿Ok? Y me dice que tengo que poner 1 entre x, pero x en este caso vale e a la x. ¿Ok? Por lo tanto pongo e a la x. Muy sencillo. Y luego me dice que tengo que multiplicarlo por esa x, que en este caso es e a la x. Y que le saque la derivada. Ok. Realmente la estructura principal ya está. Y ahora me voy a preguntar, ¿y cuál es la derivada de e a la x? Pues muy sencillo, está aquí. Es la fórmula número 7. En este caso la fórmula número 7 me dice que es e a la x, es decir, exactamente lo mismo, y lo multiplicamos por la derivada de lo que esté en el exponente. Por lo tanto vamos a hacer esto. Vamos a poner 1 entre e a la x y vamos a poner exactamente la fórmula que tenemos aquí. Vamos a decir que es e a la x, ¿ok?, por la derivada de x, ya que ese es el exponente. Ok, ponemos una comita
Y ahora simplemente vamos a derivar lo que sería la x. Vamos a poner e a la x entre e a la x, debido a que está multiplicándose. Y ahora simplemente vamos a derivar la x, que la derivada de x pues ya sabemos que es 1, ¿ok? Por lo tanto ponemos 1. Y pues obviamente esto me da 1. Y esa sería la derivada a esta expresión de aquí. Muy bien, la siguiente derivada que vamos a ver es e a la x. Ya lo utilizamos en el ejercicio anterior, pero ahora lo vamos a ver un poquito más a fondo. En este caso me dice que e a la x, su derivada es lo mismo y lo vamos a multiplicar por la derivada del exponente. En ese caso es este de aquí, ¿ok? Realmente es muy sencillo, como ya les dije, pues solo tenemos que seguir la fórmula. Muy bien, vamos a decir que queremos derivar la función e y vamos a ponerle que queremos 3x al cuadrado. Es el número b que está elevado a 3x al cuadrado, ¿ok? Y queremos derivarlo, por lo tanto vamos a ponerle la comita o prima, ¿ok? Y la fórmula o la receta de cocina, ¿qué me dice? Pues simplemente me dice que ponga exactamente lo mismo, pues es lo que voy a hacer. Ponemos e a la 3x al cuadrado, ¿ok? Y luego me dice que tengo que derivar el exponente. Por lo tanto, bajo todo el exponente, que en este caso es 3 por x al cuadrado, ¿ok? Y le voy a poner una comita, que me indica que voy a derivar. Pero bueno, nosotros ya sabemos derivar esto, ¿verdad? En este caso es la fórmula número 1. Por lo tanto, simplemente voy a decir que e a la 3x al cuadrado es igual a la derivada de esta, pero su derivada simplemente es 3 por 2 a la x a la 2 menos 1, ¿ok? Y ahora simplemente pues es desarrollar, ¿verdad? Me queda e a la 3x al cuadrado, que va a multiplicar a 3 por 2, que es 6, x a la 2 menos 1, que es 1, así que no se pone. Y acomodando un poco para que sea más bonito, voy a poner 6x por e a la 3x al cuadrado, ¿ok? Y esta de aquí sería la derivada de esta función de acá. Y bueno, como pueden ver, realmente es muy sencillo, no le veo mucha complejidad. Simplemente seguir las funciones que tenemos aquí. Continuando con la fórmula siguiente, me dice que es la número 8, que es la de seno de x, ¿ok? La derivada del seno me dice que es el coseno, es decir, lo contrario. Y lo voy a multiplicar por la derivada de lo que esté dentro del seno, ¿ok? Es prácticamente lo mismo que hemos hecho hasta ahora. Muy bien, vamos a decir que queremos derivar la función del seno del logaritmo natural de e a la x, ¿ok? Y ahora simplemente le voy a poner la comita. Muy bien, hay que identificar cuál es la función principal de esta función. En este caso, como pueden ver, el seno pues está abarcando todo lo que está dentro. Por lo tanto, esa es la función principal que voy a usar. Es decir, la ecuación o la fórmula número 8. Muy bien, me dice que tengo que poner el coseno de x, pero x vale logaritmo natural de e a la x, ¿ok? Y luego me dice que tengo que multiplicarlo por su derivada. Por lo tanto, voy a derivar logaritmo natural de e a la x, ¿ok? Muy bien. Ahora tenemos que identificar cuál es la siguiente función principal. En este caso ya sabemos que es el logaritmo, porque el logaritmo tiene encerrado a e a la x, ¿ok? Por lo tanto, la siguiente función que voy a utilizar es la del logaritmo, que en este caso es la fórmula número 6. Muy bien, simplemente volvemos a poner lo mismo, coseno del logaritmo natural de e a la x, y vamos a desarrollar esto. Me dice que la derivada del logaritmo simplemente es 1 entre x, por lo tanto voy a poner 1 entre x, pero x vale esto, ¿ok? E a la x, y lo voy a multiplicar por la derivada de x, que en este caso x es esto. Por lo tanto escribo e a la x prima, ¿ok? Muy sencillo. Y bueno, realmente lo que estamos haciendo es utilizar la regla de la cadena, ¿verdad? Es prácticamente ir derivando poco a poco, sección por sección, hasta llegar a la mínima expresión. Es prácticamente seguir una fórmula. Así que no tiene mucho misterio. Y bueno, ya siguiendo con el problema, me dice que tenemos que derivar e a la x, pero la derivada de e a la x es lo mismo por la derivada de e. Por lo tanto, vuelvo a escribir lo mismo que tengo aquí, coseno del logaritmo natural de e a la x. Vamos a multiplicar por 1 entre e a la x por la derivada de esto, ¿ok? Que en este caso es lo mismo, e a la x por la derivada de x. Y esta ya sería la misma expresión. Ya solo me queda desarrollar un poquito más. Coseno del logaritmo natural de e a la x. Esto de aquí se me va a cancelar porque está dividiendo y está multiplicando. Y solamente me va a quedar la derivada de x, ¿ok? Por lo tanto, el coseno del logaritmo natural de e a la x va a ser la derivada de x, pero la derivada de x simplemente es esto de aquí. Ya sabemos que aquí hay un 1.
Por lo tanto, si tengo 1 por x, la derivada va a ser la pura constante. En este caso me va a quedar por 1. ¿Ok? Y ya por último me dice que es el coseno del logaritmo natural de a la x por 1, pero no se pone. Por lo tanto, la derivada final es esta. Y bueno, ya por último, para finalizar el video, tenemos la fórmula número 9, que en este caso es la derivada del coseno de x. Y la derivada me dice que es menos seno, es decir, lo contrario, y le ponemos un signo negativo, de x, y lo multiplicamos por su derivada. Ya es prácticamente lo mismo que hemos visto hasta ahora. Creo que para este punto ya más o menos le agarraron la onda, así que bueno, vamos a ir un poquito más rápido. Me dice que vamos a derivar el coseno de cualquier cosa, vamos a decir que es el coseno del seno del logaritmo natural de x, ¿ok? Cerramos aquí y cerramos completamente todo, ¿ok? Y ponemos la comita para indicar que es una derivada. Muy bien. Primero que nada tenemos que identificar cuál es la función principal. Ya sabemos que es el coseno porque simplemente está abarcando toda la expresión, ¿ok? Eso es lo principal que tenemos que encontrar para saber qué fórmula vamos a utilizar primero. En este caso, pues bueno, vamos a utilizar la fórmula número 9. La derivada del coseno me dice que es menos seno. Por lo tanto, es lo que voy a escribir. Menos seno. ¿De qué? De x. ¿Pero qué es x en este caso? Pues es todo esto de aquí. Por lo tanto, lo escribo seno del logaritmo natural de x. ¿Ok? Muy sencillo. Ok. Y luego me dice que tengo que derivar lo de adentro. Por lo tanto, voy a poner la derivada de lo de adentro, que es seno del logaritmo natural de x. ¿Ok? Y le ponemos la comita para indicar que es una derivada. ¿Qué sigue? Pues simplemente derivar esto de aquí. ¿Y cuál es? Pues simplemente es la fórmula número 8. Ok, volvemos a escribir lo mismo. Menos seno del logaritmo natural de x. Ok, y vamos a derivar esto. La derivada del seno me dice que es el coseno, por lo tanto pongo el coseno de x. ¿Pero qué es x? Pues es el logaritmo natural de x, por lo tanto lo escribo. Logaritmo natural de x. ¿Ok? Y me dice que lo multiplique por la derivada de x. Y bueno, en este caso x es igual al logaritmo natural. Por lo tanto vuelvo a escribir logaritmo natural prima. ¿Ok? Bueno, como pueden ver ya se hizo un poquito grande la derivada, pero simplemente es ir desarrollando poco a poco, sin espantarnos. Ok, volvemos a escribir lo mismo. Menos seno del logaritmo natural de x. Y podemos escribir lo mismo aquí también. Coseno del logaritmo natural de x. Y volvemos a derivar esta parte de aquí. Pero ¿cómo se deriva esto? Pues muy sencillo, aquí lo tenemos. Literalmente es lo mismo. Ponemos 1 entre x por la derivada de x. Ok, pero la derivada de x ya sabemos que es 1, por lo tanto voy a escribir 1 de una vez. Ok, 1 entre x por 1. Y bueno, ya simplemente desarrolló un poquito. Menos seno por el seno del logaritmo natural de x por el coseno del logaritmo natural de x. Ok, y multiplicamos esto por esto. Ok, y bueno, lo que voy a hacer ahora simplemente es multiplicar todo esto de aquí por 1 entre x. Ok, por lo tanto me va a quedar el menos seno del logaritmo natural de x por el coseno del logaritmo natural de x, y todo esto va a ser dividido entre x. Y esta sería la solución a la derivada que tenemos aquí. Y bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Los invito a suscribirse al canal del Profe Alan y a seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en TikTok e Instagram. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.